Bueno, bien, buenos días a todos. Bienvenidos al Palacio Taranco, este edificio que es en sí mismo una joya patrimonial del país, que hace muchos años fue sede de lo que entonces era el Ministerio de Instrucción Pública y que hoy es uno de los principales edificios del Ministerio de Educación y Cultura. Todos los años hacemos esta presentación del Día del Patrimonio, pero con sinceridad les digo que la de hoy es muy especial. Entre otras cosas, porque es la última que hace esta administración. Hemos hecho 5 días del patrimonio. 2020 homenajeamos, siempre el Día de Patrimonio es igual, se homenajea a una actividad, se homenajea a un sector de la sociedad y se personifica ese homenaje en una o unas pocas personas. En 2020, en plena pandemia, luchando contra ese virus que nos llegó casi enseguida después de asumir y que sacudió al mundo entero, homenajeamos a los profesionales de la salud, que en ese momento estaban en la primera línea de lucha, en la figura del doctor Manuel Quintela, cuyo nombre lleva el Hospital de Clínicas porque él fue el promotor de su construcción. En el año 21 decidimos homenajear a los intelectuales, a los hombres de ideas. El lema del año fue "Las ideas mueven al mundo" y el homenajeado fue José Enrique Rodó. En 2022 quisimos homenajear a los artistas y en particular a quienes están vinculados a las artes escénicas y la homenajeada fue China Zorrilla. El año pasado homenajeamos a los constructores de escuelas y liceos y personificamos a esa comunidad en 3 grandes arquitectos que hicieron grandes obras educativas. El arquitecto Jones Brown, que entre muchas otras cosas, por ejemplo, construyó IABA. El arquitecto Escaso, al que todos conocemos porque hizo el Estadio Centenario, pero además fue un constructor de muy valiosos edificios educativos. Y el arquitecto Sheps, que de hecho una de sus obras hace poquito, el Osimán y la Elena de Salto, acabamos de declararlo Monumento Histórico Nacional. Y ahora estamos homenajeando a 2 empresarios, a 2 pioneros de una industria. Y me importa hacer este repaso porque tiene que ver con la mentalidad con la que hemos ido eligiendo los diferentes temas del patrimonio y con la mentalidad que hemos querido de algún modo imprimir a toda la gestión del ministerio, que es la amplitud, el pluralismo, el atender a todos los sectores de actividad, el reconocer que el valor de una sociedad proviene de gente a veces muy diferente entre sí, que todos se dedican con pasión a actividades muy distintas y que es la sumatoria de todo eso lo que hace que una sociedad sea una sociedad rica, una sociedad valiosa. Por eso nos gusta mucho cerrar este quinquenio homenajeando a 2 empresarios, a 2 pioneros de una industria. También va a ser especial este Día del Patrimonio en otro sentido, porque lo habitual es que cuando se cierra un Día del Patrimonio se anuncie el tema del año siguiente y se anuncien a los homenajeados. Pero hay una tradición muy republicana que nosotros respetamos y que vamos a practicar, y es que un gobierno que termina no le impone el tema del Día del Patrimonio al gobierno que va a estar al año siguiente. De modo que, a diferencia de lo que pasó hasta ahora, cuando estemos cerrando este Día del Patrimonio, no vamos a estar anunciando cuál va a ser el tema ni los homenajeados del Día del Patrimonio 2025. Vamos a dejar eso en manos del próximo gobierno. Una segunda razón por la que es un día muy importante para nosotros es porque la historia de estos 2 hombres y la historia de esta industria está ligada a 2 conceptos y a 2 valores en los que nosotros creemos profundamente.
El primero de esos conceptos es la inmigración. Fueron dos inmigrantes que llegaron con una mano atrás y otra adelante, además de dos de los países, dos de las zonas que más inmigración generaron hacia Uruguay. Y no solo se asentaron, sino que se convirtieron en protagonistas de la vida de esta sociedad y dejaron huellas que, como decía Estela, duran hasta hoy. Bueno, nosotros somos grandes admiradores de la inmigración. Ser uruguayo y tener prejuicios o tener rechazo hacia la inmigración es una especie de contradicción en sus términos. Y en ese sentido seguimos pensando que lo mejor que le puede pasar a Uruguay es ser un país de inmigración, y no solo lo seguimos pensando, seguimos tomando medidas para favorecerlo. Por ejemplo, hemos tomado y hemos trabajado mucho en todo el tema de reválida y reconocimiento de títulos para que personas que lleguen al Uruguay, que están llegando por suerte de hecho al Uruguay, con estudios realizados en sus países de origen, puedan ejercer y puedan enriquecer la vida de este país. Y el segundo concepto o el segundo valor es el trabajo. Un concepto sobre el que se construyó este país. Un concepto que fue el eje de la integración de las inmensas masas de inmigrantes a la sociedad uruguaya. Y un concepto que últimamente como que no había merecido todo el reconocimiento que tiene, o casi en alguna medida, en algunos discursos había pasado a segundo plano. Nosotros creemos mucho en el trabajo como generador de oportunidades, en el trabajo como generador de riqueza y en el trabajo como generador de valores que sostienen una sociedad. De modo que sí, esto es homenajear a una industria, sí, esto es homenajear a sus pioneros, pero además es homenajear ideas y valores que de algún modo nos constituyen. Y en tercer lugar, sentimos que con esto estamos contribuyendo modestamente a reconocer que una industria que mejoró muchísimo y que se fortaleció muchísimo en las últimas décadas, ha llegado a su momento de plena madurez. Willy decía, y es así, que los países con más larga tradición de producción del vino, básicamente los países de la Europa Latina, todos ven a la tradición del vino como un tema patrimonial. A un francés no hay que explicarle que el vino francés en su inmensa variedad es parte de su patrimonio. A un italiano de la Toscana el Chianti le parece tan patrimonio como el Duomo de Florencia, en el mismo nivel, no hay diferencias entre uno y otro. Y eso pasa en sociedades que han acumulado en torno al vino una tradición muy prolongada y que han alcanzado niveles de excelencia y niveles de protagonismo que hacen que el vino dé ese salto y que la tradición del vino dé ese salto hasta entrar en el terreno de lo patrimonial. Bueno, de algún modo, la elección del tema es un homenaje a una industria que ha alcanzado ese nivel de madurez y que merece el mismo lugar que merece en los países con más tradición vitivinícola. Así que los invitamos a participar activamente del Día del Patrimonio. La fuerza del Día del Patrimonio no está en lo que hace el Estado. Por cierto, el Estado abre sus edificios, hace cosas, organiza, pero la riqueza y la fuerza del Día del Patrimonio está en la inmensa cantidad de gente y organizaciones que proponen actividades, que abren las puertas desde sus casas privadas, cuando son de gente que vive en monumentos históricos, hasta lugares como pueden ser, por ejemplo, sitios industriales, para que los uruguayos las conozcan, para que las visiten, para que se interioricen, y además realizan actividades culturales. Y es cuando uno mira la agenda del Día del Patrimonio, se da cuenta que el que sostiene el Día del Patrimonio es el Estado, pero la que lo enriquece y lo convierte en algo tan vivo y de tanto impacto es la sociedad. Así que hoy no estamos anunciando algo que vamos a hacer nosotros, el Ministerio de Educación y Cultura, estamos anunciando algo que vamos a hacer entre todos. Muchas gracias. Es, como siempre, un gusto muy grande presentar el Día del Patrimonio, pero este es un Día del Patrimonio muy especial, en parte porque es la 30ª edición
lo cual nos muestra que 30 años de trabajo continuo a través de distintos gobiernos, de distintas direcciones de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, han dado cumplimiento a una iniciativa que nunca nos cansamos de recordar, tuvo que ver con el arquitecto Luis Livni, y de ahí en adelante yo diría fue una escalada de éxitos y de propuestas muy interesantes que cumplieron un papel clave, podríamos decir, en lo que hace a la difusión, a la puesta en valor del patrimonio. La materia patrimonial hoy tiene un lugar que no tenía hace 30 años y en ese sentido yo creo que el Día del Patrimonio jugó un papel clave. Creo que por eso también seguimos acompañando una presentación que es básicamente una apertura técnica, porque a partir de hoy y durante 2 meses, todos los interesados en participar, ya sea presentando un bien inmueble que interesa por su arquitectura, ya sea abriendo una colección artística o documental, o proponiendo actividades y eventos como exposiciones, como conferencias que, bueno, agregan valor sin duda y acompañan bien ese enorme evento, yo diría el evento cultural más importante que tiene el país por su tamaño, por la participación de gente y por la trascendencia que tiene. Este año, tal como se decía anteriormente, el Día del Patrimonio celebra la tradición del vino. La tradición del vino, yo diría la producción de la vid, ¿verdad? Y la elaboración del vino. Y lo hace recordando a 2 pioneros, 2 figuras del siglo XIX, son en este periodo de gobierno, son las 2 figuras que están absolutamente integradas al siglo XIX, nacen y mueren en ese siglo, y que son más que relevantes para lo que es esa producción vitivinícola al día de hoy. Extranjeros ambos, cumplieron un papel relevante en una cantidad de iniciativas de tipo empresarial, industrial, pero creo que es en el vino donde nosotros ubicamos a las figuras de Francisco Vidiella y Pascual Arriague. Cada vez más la dimensión patrimonial enlaza con ciertas artesanías y con ciertas industrias, como es este caso la industria vitivinícola. Todos sabemos que en Francia, en Italia, en España, ¿verdad? La producción del vino se vincula al patrimonio cultural y lo hace en una suerte de, digamos, de sinergia, sinergia del prestigio, sinergia de la calidad, sinergia histórica, que hace que precisamente hoy en la lista de UNESCO una cantidad importantísima de bienes han sido integradas por estar relacionadas con justamente con el vino, con la producción del vino y con todo un patrimonio material e inmaterial asociado. Yo quiero agradecer el trabajo que ya comenzó y comenzó el día que cerramos, el Día del Patrimonio del año 2023, la participación del INAVI, un socio vital, podríamos decir, en este año, también de Bodegas del Uruguay, también de Green Vitis, que es un grupo de estudios relacionados precisamente con la vitivinicultura, y una cantidad de actores individuales y empresariales que nos están dando ya una mano. Tenemos todavía unos meses de trabajo muy intenso y esperemos que contar con el mayor número de inscriptos en este Día del Patrimonio. Muchísimas gracias.